S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. El Colegio de Abogados de República Dominicana requiere de una gerencia competente. Diomedes Olivares, presidente. ¿Quién? Diomedes. Qué bueno para relanzar el Colegio de Abogados. Y servir es su devoción. Y ahora lo hará mejor. Un presidente comprometido con los y las abogadas. Es sincero y solidario. Qué bueno, porque cuando estuvo, lo hizo bien. Te invito a participar con nosotros en la plancha Consenso Gremial Restaurador de Colegio de Equipos. Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. ¡Unidos! Seguimos, amigos televidentes, analizando esta parte importante, vital, del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Alfonso, hay un aspecto también que nosotros observamos, que tantos años después lo sentimos vigente en la Constitución actual y en las leyes adjetivas, y es el criterio que tenía Juan Pablo Duarte sobre la propiedad, que está también en su proyecto de Constitución. Porque Juan Pablo Duarte era un hombre de una visión extraordinaria. El derecho de propiedad es un derecho humano. Y ahí hay que caer en la visión que tenía Juan Pablo Duarte sobre los derechos humanos. Juan Pablo Duarte, en ese proyecto de Constitución, reivindica el tema de la libertad, el tema del derecho a la vida. Lo reivindica Juan Pablo Duarte en el proyecto de Constitución, pero además reivindica la libertad de credo, de opinión. Cuando Juan Pablo Duarte dice que en cualquier circunstancia hay que respetar la vida de un ciudadano, cuando Juan Pablo Duarte dice que la religión del Estado, de la nación, habrá de ser la católica apostólica, pero siempre con respeto a los demás credos, está reivindicando el derecho a la opinión de los otros. Es decir, el derecho que tienen los otros a respetar, a tener su propia opinión, su propia fe, su propio credo. Y ahí Juan Pablo Duarte dice, el respeto a la propiedad privada. Todo esto, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al libre tránsito, a la expresión de su propia opinión, a pensar en el credo que la gente considere más pertinente, son los elementos esenciales de los derechos humanos. Juan Pablo Duarte en su proyecto de Constitución deja claramente establecido que fue un hombre que reivindicó los derechos humanos del ciudadano, de la persona. E incluso en aquel momento en que todavía seguía en boga la esclavitud, en Cuba estaba la esclavitud, en Estados Unidos había esclavitud, y aquí estaba todavía en discusión si volvía o no la esclavitud. E incluso los haitianos, para oponerse a los independentistas, a Duarte y los trinitarios, riegan la voz de que Duarte lo que quiere es restablecer la esclavitud en el país. Y cuando Duarte dice que los mulatos, mestizos, cobrizos, y habla de la unidad de la raza, está reivindicando los derechos humanos de la persona, la diversidad en esta sociedad nuestra, que la mayoría de nuestra población eran mulatos. Entonces, cuando tú hablas del derecho de propiedad en Juan Pablo Duarte, tienen que engarzarlo con todos esos otros derechos, que era la visión macro del padre de la patria. Una visión como jurista que le permite ver lo de la libertad,
lo del credo, el derecho a la vida, el derecho al tránsito, el derecho al credo religioso, la diversidad, aun cuando él era católico. Es decir, con Juan Pablo Duarte estamos ante un ser extraordinario, trascendente. Entonces, ese proyecto de constitución duartiana nunca se ha implementado en la República Dominicana. Es que todos esos principios duartianos han tenido vigencia en todas las constituciones de la República. En la serie histórica de las constituciones están ahí esos principios. Independientemente de que Santana impuso el artículo 210 que le daba el aire autoritario de dictador, independientemente de eso, cuando uno toma en sus manos el proyecto de constitución de Duarte y revisa la serie histórica de las 38, 39 reformas que se han hecho a la Constitución de la República, los principios básicos están recogidos ahí. Por ejemplo, Duarte nos dice: toda ley no declarada irrevocable es derogable y también reformable en el todo o en parte. Pero dice Duarte que para la derogación de una ley o para la reforma de una ley hay que seguir el mismo procedimiento que se siguió para instituirla. Es decir, tiene que ser vía el Congreso Nacional. ¿Qué está previendo Juan Pablo Duarte? De que un presidente de la República no pueda dejar sin efecto una ley. Hay un procedimiento establecido para instituir, para aprobar una ley, que es por el Congreso Nacional. Y es ese mismo Congreso el que puede derogar una ley que no haya sido declarada irrevocable. Porque cuando Juan Pablo Duarte y la Constitución nuestra define el carácter del gobierno nuestro, que es republicano, dice que eso no es derogable. Entonces, esa parte, como no es derogable, establecido en la Constitución, nadie se puede plantear su derogación, salvo que no sea una asamblea constituyente o un proceso revolucionario que nos dé al traste con todo este ordenamiento democrático. Una cosa interesante que podemos resaltar en estas cosas que analizamos es que en este hombre, en lo que escribió, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho, con leyes, uno no encuentra en absoluto nada que lo pueda aproximar o vincular a ideas caudillistas. Entonces, estamos frente a un verdadero demócrata. Es que Duarte fue un demócrata, un hombre convencido de las reglas de la democracia. Pero voy más lejos en el Duarte jurista. Duarte nos dice en su proyecto de constitución que toda ley no derogada se considerará vigente, y el hecho de que alguien no la conozca, esta mantiene su vigencia y es de aplicación. Toda ley no derogada se considerará vigente y es de aplicación, es decir, tiene un carácter positivo. Pero voy más lejos. Duarte nos dice: la ley no puede tener ni podrá jamás tener efectos retroactivos. Esto es un principio vigente. Sí. La ley no tiene carácter retroactivo, ni podrá tener jamás, dice Duarte, carácter retroactivo. Y Juan Pablo Duarte llega más lejos. Y ahí voy a entrar en una figura fundamental de la actualidad, lo que aquí se conoce como el debido proceso. Hoy, Duarte nos dice en el artículo 11 de su proyecto de constitución, y dígame usted entonces si estamos o no ante un jurista profundo, ante un filósofo del derecho. Duarte nos dice: ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito. Pero eso está en boga. Oiga, pero óigame. Está en boga. Óigame. Sí. Ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriban. Duarte está definiendo ahí lo que hoy se conoce como el debido proceso. Pero nosotros... Lo que está hoy conocido como el debido proceso. A nadie se le puede aplicar sino una ley vigente y anterior a su delito. Y las penas, las sanciones, tienen que ser de conformidad con lo que la propia ley establece. Es decir, si la ley establece que para este tipo de delito la pena máxima son 20 años por un crimen flagrante, no se le pueden aplicar 30 años.
Alfonso, yo diría... Entonces, Juan Francisco, yo quiero que usted me diga yo diría, si esto no es el atisbo o el principio del debido proceso. Yo diría que el legislador no ha tenido la suficiente humildad y sinceridad para hacer un asterisco y decir, tomado esto del proyecto constitucional de Juan Pablo Duarte, porque es exactamente así. Es decir, Juan Pablo Duarte ahí sentó cátedra de lo que hoy se conoce como el debido proceso. En materia... A nadie se le puede aplicar una sanción que la ley no prescriba. Pero entonces ahí resalta el jurista del derecho criminal. Y Juan Pablo Duarte llega más lejos y dice, lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no sea autoridad, tiene derecho a prohibirlo. Sí, pero en la actual Constitución hay un concepto que dice que la ley es la regla a la que deben someter sus actos los gobernados y los gobernantes. Ese es el primer artículo del proyecto claro. Sí. Pero entonces yo insisto en que se debió hacer las aclaraciones debidas y el constituyente, el legislador, admitir que lo está copiando del proyecto duartiano. Juan Francisco, yo siempre he dicho que sobre Juan Pablo Duarte no se está diciendo nada nuevo, porque todo lo de Duarte está ahí. Duarte murió en 1876. Sus últimos grandes documentos lo escribe en 1869. 1869. Entonces el grito de don Pedro Mir para mí no tiene mucho asidero, ni el grito de Narciso y Saconde, de que nos vendieron a un Duarte falso, a un Duarte irreal. Pedro Mir dice, hay dos Duarte, el real y el no real, dice don Pedro Mir. Pero este es el Duarte real, y lo que Duarte escribió está ahí desde hace más de un siglo, que lo publicó don Federico Enríquez y Carvajal a finales del siglo XIX, 1892. Pero además, lo que se dijo de Duarte en el año 1884, cuando fueron traídas al país las cenizas de Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿pero qué nos dice Juan Pablo Duarte? Yo te decía ese artículo primero, que la ley es la regla que traza la pauta para la conducta del gobernante y de los gobernados. Y Duarte nos dice, la ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e impone al gobernado la obligación de obedecer. De consiguiente, toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima. Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar, ni se está en la obligación de obedecerla. Es decir, Duarte en este artículo constitucional, ¿qué nos está diciendo? Está reconociendo el derecho a la rebelión, porque si una autoridad es ilegítima porque no ha sido electa de conformidad con los procedimientos establecidos y que no estamos en la obligación de obedecerla porque es ilegítima, está diciendo, está reconociendo el derecho a la rebelión. Y hoy los pactos y las convenciones internacionales reconocen el derecho de los pueblos a la rebelión. Mira, y ya Duarte, Juan Francisco, hace casi 200 años lo reconoció y lo estableció en su proyecto de constitución. Fíjate, Alfonso, hace 169 años. Tú has tocado un tema neurálgico, porque no solamente lo escribió, ahí está plasmado Duarte, Juan Pablo Duarte, el hombre que el 9 de junio de 1844 instruyó para que Báez y otros que eran individuos que estaban trabajando para vender el país fueran apresados. Es decir, esos hombres se pusieron en contra de la regla establecida y él y un conjunto de sus fieles dispusieron dar un golpe de estado. Entonces hay personas que nos han
inclusive cuestionado en algún momento determinado el que estamos frente a un Duarte que no tuvo actuaciones que podamos hoy reivindicarla como hechos concretos para vendérsela a las nuevas generaciones. Ahí tenemos el hombre que lo escribió y que cuando fue necesario dio un golpe de Estado. Más que eso, Juan Francisco, más que eso, Juan Pablo Duarte habla de los poderes constitucionales. Esto es un tema de actualidad y búsquelo en el proyecto de constitución que elaboró Leonel Fernández y que luego en el 2010 fue proclamada la nueva constitución. En esa constitución vigente, que se habla de los poderes constitucionales y de las leyes orgánicas y de las leyes especiales, ya Duarte lo había planteado. Por eso Duarte habla de 4 poderes y empieza con el poder municipal, que es el primer poder del Estado. Pero todavía no lo hemos podido instituir. Pero Duarte dice, el segundo poder, el legislativo, el tercer poder, el judicial, y el cuarto poder, el ejecutivo. Y sin embargo aquí en la práctica política es a la inversa. El ejecutivo lo gobierna a todos, porque maneja el dinero, y se le impone y lo maltrata. Pero en la formalidad jurídica constitucional nuestra hoy, el primer poder del Estado es el Congreso Nacional, el legislativo. Y sin embargo los congresistas no se consideran como el primer poder, no actúan como que son el primer poder. Al contrario, son muchachos demandados del poder ejecutivo. Firman lo que le llevan. Firman lo que le llevan. Pero más que eso, Duarte estableció el poder contralor, y es una cuestión fundamental esta, Juan Francisco. ¿Qué es el poder contralor? La Contraloría General de la República, pero con una real ascendencia constitucional y de poder real, no como ahora, que hay una Contraloría General de la República que está al servicio de la corrupción. Porque ¿quién nombra a los miembros de la Cámara de Cuentas? El presidente de la República, que lleva terna al Congreso. De sus iguales, canchanchanes. Canchanchanes. Simplemente eso. Ahora Juan Pablo Duarte, en su proyecto de constitución, establece los poderes constitucionales. Pero no solo que habla del poder contralor, sino que dio el ejemplo al rendir cuenta al Tesoro Público. Y ahí hay que volver con el famoso tema de los 1,000 pesos que se pusieron en sus manos. Solo gasta 173 y devuelve al Tesoro Público la suma de 827 pesos. Pero lo grande en eso, Alfonso, es que cuando tú estudias el informe, tú te das cuenta que Juan Pablo Duarte no utilizó de ese dinero para sí, que eso fue para los hombres que estaban bajo su dirección, pero parece que él en esa actividad tenía su propio presupuesto y que se manejó con lo suyo. Entonces es un político que se entrega, que va a arriesgar la vida en un posible combate y va preparado con lo que él va a gastar de su propio peculio. Es decir, cuando usted estudia ese informe, ahí no hay ninguna evidencia de que él gastó un solo centavo para sí. Es así. Yo te comentaba hace un momento el tema de los derechos humanos en Duarte, pero te voy a leer un artículo del proyecto de constitución para que tú veas dónde se afinca este concepto. En el artículo 12 de este proyecto, Juan Pablo Duarte dice: la ley, salvo las restricciones del derecho, debe ser conservadora y protectora de la vida, la libertad, el honor y la propiedad del individuo. Eso, es decir, está consagrando constitucionalmente los derechos humanos. Eso es lo que el constituyente hoy le llama derechos fundamentales. Claro. Y ya lo que es el artículo 8 en la anterior constitución. Sí. Entonces ya él, para 1844, tenía clarísimo eso. Pero más que eso, Juan Francisco, cuando aquí se empieza a hablar de la inamovilidad de los jueces o de jueces vitalicios, que eso no quedó claro en 1994,
en aquel pacto por la democracia de Peña Gómez y Joaquín Balaguer, se quedaron ahí las dos figuras, jueces vitalicios o la inamovilidad de los jueces. Por eso cambiaron a estos muchachos que estaban ahí después de 14 años, porque aquella reforma a la Constitución del 94, esta figura no quedó clara. Pero ya esto Juan Pablo Duarte lo había planteado. Juan Pablo Duarte dice en un artículo sin número: se prohíbe recompensar al delator y al traidor, por más que agrade la traición, y aun cuando haya justo motivo para agradecer la delación. Duarte está diciendo, ¿para qué son localiese? ¿O para qué es un DNI como lo que tenemos hoy? Se prohíbe recompensar al delator y al traidor. Pero en ese artículo Juan Pablo Duarte pone una nota y dice la nota: acerca de la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos se hablará en la segunda parte. Pero ya le está tocando la inamovilidad de los jueces. ¿Cuándo aquí se viene a tocar este tema? En el año 94, en el Pacto por la Democracia de Peña Gómez y Joaquín Balaguer, cuando el gran fraude de Balaguer, que Peña Gómez ganó las elecciones. Es que ya él sabía entonces. Pero no solo eso, dice la inamovilidad de otros funcionarios. ¿A qué no se está remitiendo Juan Pablo Duarte con esta nota? A la ley de servicio civil y carrera administrativa, que profesionaliza la función pública. Ahí están los atisbos o los inicios o la visión en cierne de Juan Pablo Duarte de lo que hoy se conoce como la ley de servicio civil y carrera administrativa. La inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios públicos. Es decir, no hemos estudiado el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y entonces yo ahí tengo, con todo el respeto por supuesto, mi diferencia con el poeta nacional y con Narciso y con don Iván, que siempre me dicen, nos vendieron un Duarte irreal. A mí nadie me ha vendido ningún Duarte irreal. Duarte está ahí. Duarte está en los apuntes de Rosa Duarte, en su propio texto. Y Duarte está en lo que yo he publicado. Te he oído decir que Duarte es un desafío para estos tiempos. Duarte es un revolucionario para estos tiempos. No hay camino a Duarte. Juan Pablo Duarte es el camino. Te he escuchado que de manera irreverente alguien te ha pedido en algún momento que le fundamente qué ha hecho Juan Pablo Duarte para él convencerse de esa magna obra, porque se ha dicho siempre que la ignorancia es muy atrevida y hay gente que no ha tenido contacto con esas ideas y ha aceptado todo lo que le han dicho en la calle sin tener la mayor valoración ni el sacrificio para acercarse a este hombre que cada día más crece en la sociedad dominicana. Yo te comentaba al principio el criterio de don Pedro Mir. La gran virtud de Duarte, haber creído que en este territorio pobre, en lo material, en lo territorial, en población y en lo económico, había toda la posibilidad de crear una nación. Y he oído... Es el hombre de la idea. Aquí nadie creía en eso. Y Duarte viene de Europa y convence a la juventud de que eso es posible. Que podía vivir. Pero además, Duarte, cuando los afrancesados, con Bobadilla, con Santana, con Báez, querían buscar el protectorado de Francia cediendo la bahía de Samaná, Duarte dijo no, ni un ápice del territorio nacional se cede. Es decir, es el hombre que creyó en la soberanía pura y simple, en la independencia pura y simple. Y que ese es el mayor legado que nos ha dejado, es el de que este territorio hay que preservarlo. Pero además, si la república se mantuvo en pie, con todo y que los afrancesados o los conservadores gobernaban, se debió a la vigencia del pensamiento trinitario, a la vigencia del pensamiento de Duarte. Todavía Duarte está en el exilio y su pensamiento sigue latente en este pueblo. Y dice don Pedro Mir, llega más lejos don Pedro Mir,
la restauración de la República es la obra de Juan Pablo Duarte. Cierto. Porque es el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Esas ideas se pusieron en Oye, a donde llega don Pedro Mir. La restauración de la República es la obra de Juan Pablo Duarte. Y así hay quienes, con el traje de mequetrefe, que se atreven a estarle discutiendo a Duarte su portentosa obra. Esa es una obra que la ignorancia es irreverente. La ignorancia es atrevida. Puede minimizarla porque los hechos están ahí. Es una persona que actuó siempre de cara al sol. Es un político convencido de sus ideas, que se nutrió siempre del estudio, como nos dice Rosa Duarte. Ese no era un cualquiera que estaba inventando sus conclusiones. Fue a base de razonamiento, de investigación, y se preparó siempre para tener cómo orientar a sus seguidores. Por la visión de este hombre como jurista, Juan Francisco, ahí está claro. Es decir, cómo él abordó el tema de la inamovilidad de los jueces. Correcto. El tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Es decir, Duarte vio la necesidad de establecer lo que hoy se conoce como el servicio civil y la carrera administrativa. Pero además, el poder contralor. Cómo Duarte habla de los poderes constitucionales. Es decir, la formación de jurista de este hombre. Él creía en la independencia de los poderes. Claro. Pensó muy temprano en un poder judicial independiente. Pero tú me preguntabas la condición de demócrata de Juan Pablo Duarte. ¿Por qué él establece el poder municipal como el primero? Porque donde se ejerce la democracia es en el territorio. Pero en la práctica eso es así. Donde se ejerce la democracia es en el territorio. Fíjate que donde los ciudadanos son ciudadanos reales. Lo demás, yo no voy a decir que es una ficción, pero ni voy a decir que es un teatro, porque el presidente de la República, en términos concretos, ¿a quién gobierna directamente? A nadie. Sí. El verdadero gobierno es el gobierno municipal. Por eso Duarte habla del poder municipal como el primer poder del Estado. En la práctica es así. Y es lamentable que nosotros no hayamos podido concretizar este pensamiento que tiene tanto todavía que aportar a la República Dominicana. Esto nosotros esperamos que en algún momento la sociedad dominicana se estimule y que de manera mayoritaria luche para reencontrarse con estos valores que son inagotables, que son alcanzables por la mayoría de nuestra sociedad. No sabemos si disponemos de tiempo todavía. Bueno, amables televidentes, como verán, analizando el pensamiento y obra de Juan Pablo Duarte, siempre uno se estimula, pero Voz para el Cambio, luego de estas reflexiones, tiene necesariamente que llegar a su final. A ustedes muchas gracias por permitirnos una vez más penetrar a sus hogares. A ti, Alfonso, muchas gracias por este tiempo que le ha dedicado a Voz para el Cambio. Mira, finalmente una idea sobre Duarte jurista, la visión de este hombre, Juan Francisco. Él dice que, y cito, puesto que el gobierno se establece para el bien general de la asociación y de los asociados, el de la nación dominicana es y deberá ser siempre y antes de todo y jamás ni nunca de imposición extraña. Es decir, el gobierno dominicano tiene que ser nacionalista, no puede estar gobernado por un extraño. Es decir, la concepción de Duarte de la soberanía, de la independencia, y eso él lo pone en la Constitución de la República. Pero dice más en ese mismo artículo: bien sea esta directa, indirecta, próxima o remotamente. Es decir, la intervención de los extraños no puede ser jamás dirigido el país por extraños, ni de manera directa, ni de manera indirecta, ni de manera próxima, ni de manera remota. Es decir, el gobierno dominicano es y deberá ser siempre popular en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de organizarse, representativo en cuanto al sistema,
republicano en su esencia, irresponsable en cuanto a sus actos. Eso nos dice Juan Pablo Duarte en su proyecto de constitución. Si ahí no hay un jurista profundo, un jurista de